Este mes hemos estado hablando acerca de el diseñar tu fe. Y la primera semana les dimos una hoja para que usted dibujara por lo menos 4 cosas, ¿verdad? Y en su casa iba a poner otras 4, es decir, 8 cosas que usted tiene que dibujar su fe. Y la tiene que tener en un lugar visto, notable, donde usted tal vez se levanta de cama y luego va a ver la hoja y usted va a estar orando eso, lo va a estar visualizando, pero usted va a estar orando por estas 8 cosas que usted quiere. Nosotros estamos, ¿verdad?, orando por la iglesia, que Dios nos dé ya nuestro edificio y otras cosas más que le hemos estado pidiendo a Dios. Y ya lo tengo no solamente ahí, lo tengo aquí. Y despierta uno y lo que hace uno es orar por ese sueño, ¿verdad? Y creo que se va a lograr. Esa fue la primera semana. La semana pasada hablamos acerca también de fe, pero hablamos sembrando tu fe. Y les dimos un recipiente con un algodón, con un frijolito, y usted tenía que llegar y cuidarlo. Y hablamos eso acerca de qué es la fe. Tenemos que sembrar nuestra fe y tenemos que cuidar nuestra fe, ¿verdad? Hace unos días mi hija se molestó conmigo porque cerca de la ventana yo vi esos recipientes que yo les di, y yo vi se estaban secando y fui y le eché agua y dice: papá, ¿para qué lo tocas? Le echaste agua, si se echa a perder, esa es tu culpa, no es mi culpa. Y yo dije: oh, yo por querer ayudar, y a veces sale uno regañado. Pero sí me llegó lo que ella me dijo, no porque me haya faltado el respeto, sino porque uno llega a pensar cuántas veces como padres lastimamos a los hijos, lastimamos su fe. En verdad a veces ellos quieren creer en Dios, caminar en Dios, y a veces nosotros como padres no cuidamos la fe de ellos, cuando nosotros debemos ser guardianes de la fe que nuestros hijos tienen. Y el cuidado, gracias a Dios, 1 o 2 días ya, ¿verdad?, los volví a revisar y ya están brotando. Yo no sé cuántos ya les brotó. ¿Cuántos hicieron lo de la semilla, ¿verdad? Y la verdad es que verlo brotar, y esto nos llama a que nosotros tenemos que cuidarnos. Hoy quiero hablarte acerca de efecto dominó. ¿Cómo se llama? ¿Alguna vez usted ha jugado dominó? Ahora sí se hace como que no, ¿no? ¿Alguna vez usted ha jugado dominó? Y esto tiene que ver también con la fe. Al final usted se va a dar cuenta, porque a veces nosotros creemos o pensamos que saber qué significa fe, yo tengo fe. Es decir, a veces nosotros llegamos a pensar de una manera que con que yo sepa el significado de fe, yo soy un hombre de fe. Y eso no es verdad. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y esta es la definición de la fe. Mientras lo sacan, dice: ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Nuevamente, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. A veces, porque ya sabemos el significado de la fe, nosotros decimos tener fe. Pero eso es una gran mentira. Hay gente que tiene gran conocimiento bíblico y no significa que tenga fe en Dios. Es decir, solamente sabemos el significado, pero la verdad es que no vivimos en fe. Entonces, la Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, y la palabra es la verdad. Es decir, la Biblia. La Biblia también me habla de que Jesús es la verdad. Pero usted y yo podemos saber de la Biblia y no tener entendimiento de la fe. Escuche, una cosa es que usted y yo sepamos qué significa, qué es fe, y la otra es que entendamos qué es fe. Si usted y yo no entendemos qué es fe, entonces no va a funcionar nada en nuestra vida. No es lo mismo saber que entender. ¿Alguna vez usted ha leído algún libro y no ha entendido nada?
A veces usted ha leído tal vez hasta la misma Biblia y usted dice, es que no le entendí nada. Y a veces hasta eso hace o provoca que uno hasta se desanime. ¿De qué sirve? Es que no se me queda nada, no entiendo nada. Entonces una cosa es saber, la otra es entenderla y la otra es vivirla. Para que una persona pueda ser libre, necesita entender la palabra, no solamente saberla, necesita entenderla. Cuando uno la entiende, entonces lo que pasa en la vida de una persona empieza a haber libertad. Mientras no entendamos la palabra, no hay libertad en una persona. Y lo siguiente que una persona debe de hacer es llevarla a vivirla. Voy a llevar en práctica lo que ya sé lo que significa, ya la he entendido y ahora la tengo que llevar en la práctica. Y yo he puesto este ejemplo. ¿Puede levantar sus manos? ¿Cuántas manos tiene usted? Yo le dije que levantara sus manos, no que levantara una mano. ¿Una sí le sirve y la otra no le sirve? ¿Cuántas orejas tiene? ¿Cuántos pies tiene? Iba a decir patas, pero las patas tienen los animales. ¿Cuántos pies tiene usted? ¿Cuántos ojos tiene usted? ¿Y si le quitaran uno? Si le quitaran un ojo, si le quitaran una oreja, si le quitaran un pie, si le quitaran una mano, ¿usted podría funcionar correctamente? ¿Podría funcionar? ¿Podrías caminar con un pie? ¿Podrías trabajar con una mano? Usted dice, podría hacer algo, pero no podría hacer lo que... No va a poder correr con un pie, brinca nada más. Con una mano va a hacer las cosas complicadas. Con un ojo puede ver, pero va a empezar a perder un panorama grande o una visión grande, y poco a poco ese ojo se va a ir deteriorando. Si usted pierde un oído, va a tener problemas de equilibrio. Cuando una persona no presta su oído correctamente, va a perder el equilibrio aún espiritual. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que oímos. Cuando alguien está perdiendo su oído, va a empezar a caminar mal. El que nosotros prestemos oído a cosas que no. Entonces también la pérdida de un oído, entonces va a empezar a tener complicaciones en su vida. Todo lo tenemos como un equilibrio. Tenemos dos cosas para tener un equilibrio. ¿Qué se necesita? ¿Un qué? ¿Usted no cree que necesita un brazo? ¿Usted cree que no necesita un ojo? Y yo quisiera que fuéramos al libro de Santiago. Vamos. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿De qué le sirve tener un pie o solamente un ojo? Nuevamente, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Solamente tengo fe, pero no tengo obras. Solamente tengo fe, pero no tengo obras. O tengo un ojo, pero no tengo el otro. Podríamos decir, puedo hacer algo. Puedes hacer algo, pero no para hacer la obra por la cual Dios te dio vida. Nunca va a ser lo mismo, es un equilibrio. Es importante tener fe, pero también es importante tener obras. El que solamente dice que necesita solamente fe, ahorita se va a dar cuenta que dice la Biblia. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Póngame atención aquí. Aquí a veces no nos hemos dado cuenta de lo que la Biblia dice. La salvación solamente se recibe por la fe. A veces no, ¿sí o no? Y tomamos ese versículo bíblico.
Entonces la Biblia se está contradiciendo, porque la Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Escuche, ¿solamente necesito fe? Sí. ¿Necesito obras? Sí. Pero la fe sin obras está muerta. Escuche, y quiero seguir leyendo para que puedan entender. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice: vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? ¿De qué sirve decir que tengamos fe o que tengo fe en Dios si cuando veo la necesidad en las personas yo no hago nada por ellos? Si solamente es por fe. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, y yo entiendo esa parte. Las obras no me salvan, señores, pero es la evidencia de nuestra fe. Es el fruto de nuestra fe. Lo que se tiene que ver aquí en la tierra, señores, es las obras. Y ahorita lo vamos a seguir entendiendo. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, ¿qué está? Dígale, dígale que está, pero dígalo. ¿Qué dice ahí? La fe sin obras está muerta. Entonces usted dice que yo tengo fe o que tiene usted fe, pero no tiene obras. Lo que invalida su fe son las obras. Es decir, no podemos decir que tengo fe en Dios si yo no tengo obras en la vida. La manera de reflejar que yo tengo fe en Dios es haciendo obras, reconociendo que las obras que hago no me salva, porque no es por obras, sino es por la fe en Jesucristo. Las cosas que yo hago es por la fe que yo tengo en Dios. Porque hay gente que puede cuestionarnos, hay gente que no profesa conocer a Dios, que es atea, o que ellos pueden hablar de una religión y a veces ellos tienen muchas obras. Y ellos dicen, bueno, nosotros hacemos esto. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Entonces no me hables de que Dios es amor, de que, ustedes son, su Dios de ustedes es bien bueno, es bien esto. Si yo no veo con obras lo que tú hablas de él. La fe sin obras está muerta. ¿Qué es lo que invalida nuestra fe? Nuestras obras. No soy salvo por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Hay gente que puede hacer muchas obras, pero sus obras no lo salvan porque necesita fe en Dios. Pero yo sí puedo, si yo tengo fe en Dios y lo acompaño con obras, eso me da la certeza. Y doy a conocer a aquel que me ha llamado. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te voy a mostrar la fe por mis obras. ¿Verdad que está confrontativo esto? ¿Alguna vez han desafiado tu fe? Y son personas que tú dices, híjoles, hacen más que los cristianos. Hablan menos, pero hacen más. Esa persona, aunque es atea, aunque es bien tremenda, como hace muchas obras. Y nosotros que hablamos de que Dios es amor y que hay, y no es de que Dios no lo sea, simplemente es que usted y yo no demostramos aquí en la tierra lo que somos en Dios. Tal vez usted y yo no hemos entendido cómo Dios nos dio el nombre de su esencia y nosotros le hemos puesto que somos usted y yo la esencia de Dios en la tierra, la obra de Dios. Para que puedan ver a Dios y puedan conocer a Dios es a través de usted y mí. Cuando la gente ve en nosotros el amor de Dios, el accionar de Dios, el que hacemos las obras de Dios aquí en la tierra, lo van a conocer a Él. Si no, no van a conocer a Dios. Por las faltas de obras, señores, las personas no conocen a Dios, porque hablan más nuestras acciones que nuestra misma fe
que a veces decimos tener, porque hablamos de un amor, de un Dios de amor, de un Dios que esté interesado, en un Dios que restaura, que sana, que libera, que restaura. ¿Y qué estamos haciendo usted y yo entonces? ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Cuando los demonios vieron en el Gadareno a Jesús, ¿ellos qué le dijeron? Nosotros sabemos quién eres. ¿Sabían quién era, sí o no? ¿Sabía que Jesús tenía poder para hacerlo? No, hasta le dijeron, sé que nos vienes a echar fuera de aquí, pero nos dejas entrar a otro lugar. ¿Por qué nos vas a venir a atormentar antes de tiempo? Entonces, ¿saben quién es? ¿Saben que tiene toda la autoridad, que puede hacer lo que Él quiere? Solamente con decirlo, se tienen que ejecutar las cosas. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Siguiente. Qué tonto eres. ¿Qué palabra? ¿Da? Dile al que está a tu lado. ¿Qué? Lo estamos leyendo en una versión internacional, ¿eh? Un lenguaje más popular. Si tú piensas así, es lo que te está diciendo. A ver, ponga su mano así y hágala así. Es como que alguien, ya piensa, ¿no? Ya. Si tú piensas que porque tienes fe y no haces obras ya la hiciste en la vida, no es cierto. Tal vez hemos malinterpretado la escritura o la hemos tomado solamente de una manera. Jesús no solamente vino a hablarles o nos vino a hablar aquí a la tierra, sino Jesús hizo obras aquí en la tierra reflejando quién es el Padre. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras, qué dice? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Ahora, ¿qué es? Entonces, alguien que hace obras por la fe no va a ser estéril. Sigamos leyendo. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Siguiente. ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaron conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que él hizo. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres? ¿Sí se acuerda? Él no vio a Dios, simplemente escuchó a Dios, le creyó a Dios y actuó en Dios. Y salió a hacerlo. Luego Dios le dijo a él, Abraham, dame al hijo que yo te di, ofrécemelo a mí. Él le creyó a Dios. Si Dios me dio uno, me puede dar otro. Si Dios se quiere llevar es que Él me quiere dar sino otro. Cuando Él lo presenta a su hijo, le dice, Abraham, me da gusto por ti. Y le empieza a decir cuántas bendiciones va a obtener por haber tenido fe. Cuántas bendiciones usted y yo podemos perdernos porque en verdad usted y yo, o cuántas bendiciones hemos perdido porque no hemos tenido fe. Cuántas promesas de Dios, cuántas cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque nuestra fe va a ser probada. Y Dios sí prueba la fe. Y cuando nosotros le entramos y decimos, sí le entro, Dios, y pasamos la prueba, dice Dios, wow, ahí te viene. Y todavía hasta un poco más. Sigamos leyendo. Así se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Siguiente. Como pueden ver, una persona es declarada justa por la fe, es declarada justa por las obras y no solamente
por la fe. ¿Cómo es declarada justa? No solamente por la fe, sino también por las obras. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Cuando ella supo lo que se avecinaba, aún siendo una mujer, ¿verdad?, y la manera en cómo vivía ella, le creyó, y por cuanto creyó, fue librada de la muerte. ¿Cómo la fe puede librarte de la muerte? Yo te aseguro que esta mujer jamás siguió su vida como la llevaba. Fui librada de la muerte. Pero sigamos. Pues como el cuerpo, esto es vital, este versículo. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Alguna vez hemos visto una persona muerta? Y usted lo ve ahí como que estuviese dormido y tú dices, nada más necesita algo. Yo creo que la iglesia necesita ese algo, las obras que tiene que hacer en la vida. Hablamos de fe, decimos tener fe, pero no demostramos nuestra fe. Por eso yo le dije, una cosa es que sepamos, la otra que entendamos y la otra es que la llevemos en la práctica. En el caso de Abraham, en el caso de Noé, Dios le habló a Noé y le dijo a Noé, Noé, haz una arca. ¿Cuáles fueron las obras de él? Obedeció y empezó a hacer el arca. Y por la fe de él condenó a todos los demás, porque pudo creer él. Y así podemos ver hombres de la Biblia que ellos no solamente tuvieron fe, sino tuvieron que hacer obras en la vida de su fe. Vayamos a otra parte de la escritura en el libro de San Juan. Juan capítulo 14, versículo 10 y 11 dice, diciendo esto Jesús, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, no les hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. ¿Cómo Dios va a hacer sus obras aquí en la tierra? Por medio tuyo y mío. ¿Cómo es que pudieron conocer a Dios? A través de sus obras. ¿Cómo pueden conocer a Dios? Él decía tener fe en Dios, pero sus obras empezaron a reflejarse quién era Dios. Jesús dijo, si por el dedo de Dios echo fuera demonios y hago esto, es porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí están las obras. Jesús les habló de tener fe en Dios, pero también manifestó a Dios a través de sus obras. Sanaba a los enfermos, liberaba a las personas, rompía la opresión del diablo, hacía caer la mentira. Tenía que hacer obras, señores. Eso era lo que se sorprendían de Jesús. Decían, los otros nos hablan pura ley, pero tú, a través de tu vida, a través de tus hechos, te estamos conociendo que en verdad Dios vive. A veces la iglesia queremos que la gente conozca a Dios y decimos tener fe, pero no hacemos nada. Y la fe sin obras es como una persona que está muerta. Es como alguien que tiene un cuerpo, pero no tiene espíritu. Eso es lo que dice. No les hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, quien realiza sus obras. Jesús dijo algo tan importante. Si no me creen por lo que les digo, créanme por las obras que yo estoy haciendo. ¿Cómo mostraba su fe? A través de la ¿qué? De las obras. ¿Cómo puedo mostrar mi fe? A través de las obras. No les hablo cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Siguiente. Créanme que cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, créanme por las obras mismas. Si digo que Dios está conmigo y que yo estoy con Dios,
la manera de reflejarlo son las obras que yo hago. Yo reconozco, yo sé que mis obras no me salvan, pero es el producto de mi fe. Las hago por aquel en quien yo he creído. No las hago solamente para sentirme bien, sino lo hago porque la gente puede hacerlo para sentirse bien, no lo hace por fe. Cuando usted y yo hacemos las cosas por la fe en quien profesamos, va a tener muy buenos resultados. La gente va a creer en Dios. Elías, la gente se había desviado de Dios. Mas Elías los hubiera dicho, crean en Dios, y la gente, no, sí creemos. Estaban todos desviados. Tuvo que hacer una obra, trajo un sacrificio y le dijo, para que vean quién eres, Señor. E hizo descender fuego del cielo. Cuando usted y yo salimos en el nombre de Dios y la gente está apartada, pero ven una obra, ellos van a inclinar su corazón hacia Dios. Y ellos van a decir, nos habían hecho creer de generación en generación, nos tenían turbados con religión, con filosofías, con ideologías. Lo que no tienen ellos es poder para hacer las maravillas que nosotros sí tenemos. ¿Quién puede hacerlas? Que se llama Dios. Nos avientan un gran discurso, una gran palabrería, algo tan tremendo, hermano, pero no tienen poder para poder hacer las cosas que Dios puede hacer en la vida de una persona. Los médicos te pueden decir, no hay ya solución. Y tú y yo podemos decirle, pero en Dios que yo sí creo, puede hacerlo. Ya tu matrimonio no va a funcionar, pero cuando te acercas a Dios tú puedes decir, pero Dios sí puede cambiarme a mí, puede cambiar a mi esposa. Estoy en bancarrota, no tengo nada. Dios puede cambiar las cosas sobre tu vida, sobre tu casa. Ellos no tienen lo que nosotros tenemos, pero ellos nos lo hablan a través de una manera, y nosotros que tenemos mayor poder y autoridad, en el nombre de Jesús, hacerlo, señores, traería el corazón y la vida de muchas personas a Dios. Porque a veces nosotros decimos tener fe en Dios y solamente creemos que con venir aquí, estar aquí, nosotros ya la hicimos. ¿Dónde están tus obras? Un árbol frutal, si no tiene frutos, ¿de qué te sirve que diga que es un árbol frutal? Al fin y al cabo, ese árbol lo sembraste para que te diera ese fruto. Dios nos ha sembrado aquí en la tierra, a usted y a mí, para dar fruto. Y la manera de dar fruto es cuando usted y yo hacemos obra por la fe en aquel que hemos tenido. Por favor, ponme las siguientes citas. No hago las obras de mi Padre, no. ¿Qué dice? Ayúdeme, por favor. Si no hago las obras de mi Padre, qué gran responsabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que Dios? Mira, Dios quiere bendecirte. ¿Qué Dios quiere hacer en tu vida? Pero usted y yo somos el medio para que esa gente sea bendecida. ¿Cómo podemos mostrar el amor de Dios? ¿Cómo fue mostrado el amor de Dios para las personas? A través de Jesucristo. ¿Cómo fue mostrado para nosotros la obra de Jesús mostrándonos al Padre? A través de sus obras. Cada obra que él hacía, decía, mi Padre celestial, mi Padre me mandó a hacerlo, mi Padre dijo esto. Entonces dijeron, wow, oye, entonces tu Padre tiene todo el poder. Claro, pero yo soy el responsable de manifestarlo aquí en la tierra. Somos su esencia en la tierra. No estamos de parapeto, no estamos porque sí. Señores, usted y yo somos la sal de la tierra, y si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve tener sal sin sabor? ¿De qué sirve tener luz si está escondida la luz, señores? Siguiente dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Siguiente versículo. Pero aunque no me crean, a mí, si las hago, crean en mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. ¿Qué es lo que puede reflejar a un Dios que es espíritu, que no lo podemos ver? A través de una obra visible sobre la vida de cada persona.
Esa es la gran diferencia. Pero aunque no me crean a mí, si las hago, crean a mis obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Escuchen, estaba leyendo que un hombre americano supo que en Francia había un hombre que pasaba de edificio a edificio en una cuerda, con una carretilla o con una bicicleta o con una vara. Y este hombre americano dice: no es cierto. ¿Quién va a estar en las alturas? Luego el viento, ¿verdad? Y algo tan angosto. Eso no es cierto. Y le dijeron: sí, hay un hombre que las hace. Y él no creía. Y dijo: bueno, comuníqueme con él. Se comunica con el francés y dice: a mí me dicen que tú caminas sobre una cuerda en edificios con una carretilla, con una vara o con un bicicleta. Y le dice: sí. Dice: quiero que me lo demuestres. Ven a Nueva York, y si tú lo haces yo te doy $1 millón. Yo creo que el francés no tuvo ningún problema. El que tú no creas no es mi problema, pero yo sí lo puedo hacer y tú me estás dando $1 millón, pues ni modo que pierda este millón. Este hombre va, le pone la cuerda, le pone la bicicleta, pasa, le pone la vara, pasa, le pone una carretilla y pasa. Baja el francés y le dice al americano: ¿crees que pueda caminar sobre la cuerda? ¿Crees que pueda pasar en una carretilla? Dice: claro, ya lo vi. Y le dice el francés: ¿crees que pueda pasar sobre esa cuerda? Claro, ya lo vi. Y no solamente lo vi, hubo mucha gente. Y el francés le vuelve a decir: ¿Crees que pueda pasar la cuerda? Sí, entonces súbete, porque vamos de regreso. Tal vez usted y yo no entendemos esto, señores. Él ya pasó 3 veces, pero cuando le dijo a él: ahora súbete porque nos vamos de regreso tú y yo, ¿sí crees en mí? ¿Usted se subiría con él? ¿Te subirías? ¿Te subirías con él? Pero si ya ves que la libró. Sammy, ¿te subirías con él? Cristóbal. ¿Te subirías? Este hombre se quedó así y dice: bueno, si dices que tú confías en mí, ¿por qué no te subes conmigo? Y la pasamos. Y yo pongo este ejemplo, porque tú y yo a veces decimos tener fe en Dios. Hemos visto una y otra obra, pero cuando Él dice: vamos adelante, súbete, ya no le entramos. Y aunque pudimos verlos, porque hay gente que puede ver señales, puede ver milagros, ha escuchado que Dios hace milagros, pero cuando Él dice: súbete a la bicicleta conmigo, camina conmigo en la cuerda, ahí sí, ya no le entramos. Decimos tener confianza en Él, pero cuando tenemos que pasar la prueba de la fe, señores, nos retractamos de nuestra fe. Nos da vértigo, nos duele la cabeza. ¿Qué es lo que podemos decir? Simplemente que no tenemos una plena confianza. ¿Te subirías? Sería la pregunta. ¿Te subirías? A veces no está así nuestra fe. Sé que mi fe no me salva. Perdón, sé que mis obras no me salvan. Mi fe en Jesús sí me salva. Pero el resultado de mi fe son mis obras, señores. Es muy diferente como en el caso de la persona que estaba con Jesús en la cruz, que en el último momento le dijo: sálvame a mí también, ¿no? Acuérdate de mí cuando estás en tu reino. Claro. Le dijo: sí, hoy te vi. Él no tuvo tiempo de hacer obras, señores. Pero muchos de nosotros, Dios sí nos ha prolongado la vida. ¿Dónde están tus obras? ¿Dónde está la fe que decimos tener en Dios? Podemos hablar de mucha fe, pero si no hay obras, señores, invalidamos nuestra fe. Tenemos el cuerpo, pero no tenemos espíritu.
Tenemos 2 manos, pero una no la usamos. Tenemos 2 pies, pero una no lo usamos. Tenemos 2 ojos y no lo usamos. Yo creo que a veces no tenemos fe. Pastor, está haciéndome dudar. Las obras demostrarían tu fe. Si no, no me hables de tu fe, porque no tienes ninguna obra. Si hablamos de Jesús, Jesús lo hizo. Nos hablaba del Padre, pero también hacía obras, iban acompañadas. Y Dios mandó a la iglesia a hacer lo mismo para que la gente se pudiese convertir y creer en Dios. Ponme la siguiente cita, por favor. Vamos, la otra cita. Pero aunque no me crean a mí, si las hago, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. ¿Tenemos fe o no tenemos fe? Pregunto, ¿tenemos fe o no? Ahora sí ya dudó. Pues no, que usted tiene mucha fe. Si ha escuchado decir, no, yo tengo mucha fe. Y tú dices, ¿y tus obras? No, pastor, yo sigo creyendo en Dios, yo sigo, firme, pastor. ¿Dónde están tus obras? Dile al que está a tu lado, yo creo que te lo dijeron a ti. A Dios no lo pueden ver nadie, pero sus obras pueden hablar de que Él está vivo. Y usted y yo tenemos que ser esas personas aquí en la tierra, señores. Si no, no nos engañemos. Póngase de pie, por favor.